Hoy nos presenta, prácticamente es un desafío lo que el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo del 44 al 50, nos presenta hoy sobre Cristo. Elegir a Cristo, seguir a Cristo no es una opción como tal, es una necesidad, ¿sí? Es casi que una acción obligatoria. La única manera de llegar al Padre. Vamos a profundizar un poco en el texto de hoy que nos enseñará lo que estoy hablando. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 12, 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy nos empieza a presentar en principio, la parte 44-45, los dos primeros versículos nos va a mostrar una especie de relación, una especie de paralelo entre creer y ver, ¿sí? Esto a Cristo, claro está, creer y ver a Cristo. Cree en el que le ha enviado, ya que Él se presenta como enviado del Padre, ¿sí? Y ver a Cristo en la fe es ver en Él, en Cristo, al Padre, ver al Padre en el mismo Hijo. Ese es el centro, digamos así, de lo que nos regala los dos primeros versículos. Versículo 46 después se centra un poco a hablarnos de la luz. Cristo vino al mundo como luz, para que se pueda ver la verdad y no se caiga, digamos, no se pierda aquel que cree en Él. Ya la tercera parte de versículos 47 al 48 nos centra más en el sentido de la palabra de Cristo. El Evangelio es el que juzga, el que condena. No es como tal Cristo, sino la palabra recibida, la palabra que trae todo el contenido de esa verdad que hay que creer, ¿sí? Si miramos un poco la relación entre la tradición judía en su momento, algunos textos apocalípticos, digamos así, es una manera de interpretar que libros parecidos al Apocalipsis que conocemos nosotros existían también entre los judíos. Pero hay una gran diferencia entre estos dos tipos de escritos, y la gran diferencia justamente se basa en esto que nos dice el texto de San Juan el día de hoy, cuando San Juan habla de que no los va a juzgar como tanto él, sino la palabra que les ha enviado. Y es que en los textos judíos apocalípticos, ellos veían que el Mesías vendría, que el Mesías llegaría al mundo y que el Mesías simplemente ya en ese momento tomaría su decisión sobre quién se condena, quién se salva. A diferencia de esto, el texto de Cristo, digamos, en el texto de los Apocalipsis de Juan, nos habla cómo es Cristo mismo el que termina dando la opción de salvación, ¿sí? O sea, esa opción de salvación nace de que Cristo viene a salvar, no simplemente a condenar, sino a salvar. Entonces, si queremos mirar un poquito con respecto a Juan, es que ya Cristo mismo dio su paso de salvación, de mensaje, su palabra, y entonces ya la decisión de salvarse o condenarse depende de la persona que sea capaz de aceptar, ¿sí? Cristo no viene a condenar, porque Él viene más bien al contrario a salvar, y depende del hombre la decisión que tome. La razón de todo esto ya está en los versículos 49 y 50,
es que Cristo no habla de sí mismo. O sea, su palabra, la palabra que dice Él, que es la que lo salva o lo condena, no es una palabra de sí, sino lo que el Padre le ha ordenado decir, ¿sí? Es decir, Él no condena en sí mismo, sino es la palabra o por la palabra, y la palabra es la palabra del Padre, ¿sí? Y Él, en el fondo, lo entendemos todos, vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces en Él se encuentra el mejor reflejo de lo que el Padre quiere para el ser humano. Nosotros no podemos, apreciado pueblo de fe, quedarnos simplemente tranquilos y relajados pensando que a los judíos les fue mal, que los judíos en su momento no se dieron cuenta de que Cristo era el Salvador y entonces vino la salvación y llegó a los que no eran judíos. Porque no lo podemos ver así. O sea, no nos podemos quedar como ellos creían. Porque muchos judíos creían que por el hecho de ser judíos ya estaban salvados. Y no es así. O nosotros por el hecho de ser cristianos ya estamos salvados. No es así. O por el hecho de decir que somos bautizados ya estamos salvados. Tampoco. O como dicen algunos hermanos protestantes, cuando hablan de esto dicen que simplemente la fe los va a salvar. Tampoco es así. O sea, se necesita que tener claro qué es la fe. O sea, qué significa eso. ¿Sí? No simplemente una palabra o simplemente que alguien vino y me habló de Cristo y ya dije, listo, sí, me voy y aquí queda mi salvación ya prácticamente firmada y no tengo nada más que hacer. Al contrario, es todo un proceso en el cual yo sigo la palabra y la palabra entonces me lleva a muchas otras cosas, como es una vida en Cristo y un cumplimiento de mandamientos y una vida de caridad, por ejemplo, que es fundamental en la actividad cristiana, ¿sí? Esa es una tarea que nosotros debemos entender. Lo que le pasó a los judíos nos puede pasar a nosotros si simplemente creyendo que estamos salvados por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser bautizados, nos olvidamos de todo el ejercicio para creer en la palabra, es decir, creer en Cristo de verdad, ¿sí? Para los hombres de todos los tiempos habrá ese interrogante grande. ¿Estás dispuesto a creer en la palabra de Cristo, que es la misma palabra de Dios encarnada? El evangelio de hoy pienso que es claro y tiene la vigencia que tuvo en su momento y la tiene ahora. Es importante y decisivo para hoy, para ayer y para mañana, tener esa conciencia de que la palabra de Cristo nos puede condenar si simplemente nosotros no la aceptamos. Estas líneas del Evangelio nos ayudan, digamos así, como oyentes, como cristianos, a interrogarnos de esta manera. Vamos a mirar un poco ya la parte de la meditación, de la meditación sobre este texto. Jesús levantó los ojos, es lo primero que nos dice, y esto nos muestra ese clamor de Cristo, ¿verdad? Siempre que va a haber un discurso importante, dice que casi que grita Él lo que tiene que decir. Es una manera de decir esto es realmente fundamental e importante, y lo hace de esa manera como para que todo el mundo lo escuche. O sea, es una predicación, un mensaje para todos, abierto al público, para que todos lo escuchen. Y que debe tener el alcance que justamente necesita tener, de que cada uno y que nadie se quede sin escuchar aquello, que nadie se olvide de esas palabras que acaba de pronunciar el Señor. Así es como empieza el texto de hoy. Esta es la última parte del capítulo, que al fin y al cabo nos quiere dejar claro lo que quiere Jesús de nosotros, como si realmente creemos. ¿Qué es lo que en el fondo nos presenta esta revelación del Evangelio de Juan entonces? ¿O cómo podemos vivirla hoy en nuestra vida cristiana? Pienso que de una parte, el que cree en Jesús no solo cree en Jesús, sino que cree en el Padre. Es uno de los primeros aspectos que nos coloca, ¿sí? Después esto nos muestra que justamente el Padre envía a su Hijo para a través de Él darnos ese mensaje suyo. Y como San Juan mismo lo dice en otros textos bíblicos, el Padre y el Hijo son uno, ¿sí? Es esa única cosa relacional entre Padre y Hijo que nosotros debemos descubrir o entender. Desde la encarnación en el mundo, la luz ya no es solamente una metáfora, algo que no tenga sentido o algo simplemente vago. Hoy ya entendemos, y el Señor nos lo dice claramente, Cristo es la luz, Él en persona es la luz.
Y el hombre está en la libertad de simplemente acoger esa luz, acoger esa salvación, o simplemente responder que no. Pero es una necesidad. Cristo es una necesidad, no es una opción. Tenemos la opción, pero aquel que realmente busque la salvación, aquel que realmente busque la vida eterna, tiene que optar por Cristo. No es que pueda, es que tiene que optar por Cristo. La revelación no es una especie de magia. Es decir, simplemente el hombre está ahí y se le apareció Cristo y ya. No necesita ese trabajo, ese proceso de conversión, de cambio, ¿sí? Los juicios de los que nos habla el texto no son juicios externos, sino que es un juicio que llega al corazón de la persona. El hombre con su conducta pronuncia la sentencia contra sí mismo. Por eso cuando habla de que la condena es por las palabras, es decir, es hasta dónde la persona acepta esa palabra y la vive en su vida, es lo que termina haciendo que la salvación se obre en la persona. Es algo que nos lo presenta claramente también el texto bíblico de Juan en el día de hoy. El único camino claro para conocer a Cristo es Jesús, para conocer a Dios es Jesús. Él es la luz, es la claridad, es el camino despejado hacia Dios, ¿sí? Y para aquel que no recibe a Cristo, es lo contrario, es decir, es un autojuicio. La persona misma se condena porque se aleja de esa llamada de Cristo. Es una condena, pero no una condena simplemente impuesta por Cristo, sino que la misma persona al alejarse de Él la recibe. A veces pienso en la condenación eterna, en la muerte eterna, como llamamos nosotros. Y justamente ahí está, ese es el punto. O sea, prácticamente la persona que opta por no seguir a Cristo y por no escuchar la voz del Padre, simplemente esa persona misma da un paso a la muerte eterna, a la condenación, o lo que llamamos también como el infierno. Es algo que vale la pena que lo meditemos. Bueno, apreciado pueblo de fe, vamos a pensar un poco este texto. Pienso que vale la pena que lo volvemos a tomar en un ambiente de contemplación. Miremos estas dos primeras palabras que nos aparecen ahí. La palabra ver, la palabra creer. ¿Cómo veo yo la presencia de Cristo en mi vida? ¿Cómo creo yo en Cristo? Y después tratemos de reflexionar un poco también en otra palabra hermosa que nos regala el texto de hoy, que es la palabra luz. ¿Es en verdad Cristo la luz de mi vida, la luz de mis pasos? Y la última, mis acciones, mi actuar, ¿me está condenando? No es la condena que plantea Cristo contra nosotros, es la condena que mi misma vida puede traerme sobre mí. ¿Me está condenando mi vida, la manera como estoy viviendo? Vale la pena que hagamos una contemplación sobre estos varios puntos. Padre de amor, te damos gracias porque nos amas, nos cuidas, porque no abandonas a tus hijos, porque nos hablaste por medio de Cristo, tu palabra. Enséñanos que seguir a Cristo no es una opción, es una necesidad que debe mover desde el interior de nuestro corazón si queremos encontrar ese camino de salvación. Gracias, pueblo de fe, por este rato dedicado a la meditación. Bendiciones en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.